Estimados estudiantes de la asignatura de hermenéutica, es un gusto poder conversar con ustedes. Es agradable en esta ocasión, pues, ya iniciar nuestra unidad número 3 de nuestro ciclo de estudios. Y vamos en esta ocasión, pues, tal como lo dijimos, vamos a trabajar siempre en algunos principios de interpretación bíblica. Ya hemos venido revisando algunos, hemos revisado nuevamente el concepto de principio y pues hoy nos aprestamos a revisar en este momento dos principios de interpretación bíblica. Son ellos el contexto de palabras y el contexto gramatical. Veamos en qué consiste el principio de interpretación de palabras. Este principio también se conoce como el principio léxico-sintáctico, es decir, que cuando se revisa a qué se refiere léxicos, es la lexicología, que es el estudio del significado de las palabras tomadas aisladamente, es decir, es como, vamos a decirlo de esta manera, como un listado, como un repertorio que cada uno de los hablantes guarda en su memoria y que en el momento de la conversación, de la comunicación, en el momento de que quiere escribir o que quiere transmitir sus ideas en alguna forma, todos recurrimos a esa reserva, digamos, a ese archivo que tenemos y pues juntamos las palabras para de una manera coordinada construir las oraciones. Eso es la lexicología, que es estudiar el significado de las palabras, pero de manera aislada. Y luego estamos hablando de la sintaxis, que es el ordenamiento en que estas palabras se hacen para que pueda darle sentido a lo que se quiera comunicar. Entonces, cuando hablamos del principio de interpretación de palabras, lo que estamos diciendo es que vamos a usar este principio en aquellas situaciones donde se necesite la ampliación, la clarificación de la idea, porque recuérdense que una idea que tenemos básica, fundamental, es que pues la expresión que encontramos en la Biblia pues no requiere de interpretaciones siempre, sino que si el sentido textual, que también se le llama el sentido literal, está claro, pues no necesitamos buscar más que lo que ya dice el texto bíblico. El análisis léxico-sintáctico, entonces, que es a través de las palabras, no es una forma de incentivar un literalismo que se conoce como ciego, sino que eh, este análisis reconoce cuando un autor procura que se entiendan sus palabras literalmente o cuando él busca introducir de una manera simbólica o figurada las palabras, ¿verdad? En ese texto bíblico o en ese contexto bíblico. De modo que podemos nosotros, como manera de ejemplo, decir que cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy el pan de vida, introdujo el escritor recogió estas expresiones, las registró, pero obviamente de una manera simbólica, ¿verdad? No es que no podemos entender que Jesús es una puerta literal, ¿verdad? Que es una planta literal, que es un alimento literal, sino que él quería de introducir eso a efecto de que estos son términos muy conocidos en ese registro, para ese registro, para ese pueblo, para esa población, para ese momento. Seguramente si nosotros hablamos de una vid, hay que explicar qué es una vid, quizá cómo se cultiva, dónde se da, cuál es el tipo de terreno. Bueno, el fruto lo sabemos, pero qué tipo de vides que haya, etcétera, ¿no? Porque no es algo que en nuestra cotidianeidad se conozca. Pero
sí se puede asimilar, ¿verdad? La expresión. Cuando Jesús dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, era que no se refería a que ellos tenían levadura y que no se les compraran a ellos, no se les pidiera a ellos levadura, sino que al efecto que la levadura produce, y entonces que digamos, acompaña el contenido original a lo que se le aplica la levadura. Entonces, él quiere, la intencionalidad, en este caso del hablante, no es un literalismo, sino que es el uso de una figura simbólica, de una, que se puede conocer como metáfora, se puede conocer como símil, por ejemplo. El análisis léxico-sintáctico se fundamenta en la premisa de que aunque las palabras puedan tener varios sentidos en contextos figurados, solo tienen un significado intencional en cualquier contexto. O sea, solo tiene un significado literal y vamos a ir viéndolo. El análisis léxico-sintáctico o de palabras ayuda al intérprete cualquier persona que está revisando el texto bíblico y que quiere asimilarlo para sí y seguramente quizá también compartirlo con otros. O sea, no se refiere a un científico, ¿verdad? A un gran estudioso, digamos, un gran académico con mucha fortaleza académica, no, ¿verdad? Es a cualquier persona que quiere leer y que está leyendo y que quiere asimilar. Todos nos volvemos intérpretes cuando escuchamos. Por ejemplo, usted ahorita, que me está escuchando, usted está interpretando lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Cuando vamos a cualquier actividad, vamos al trabajo, vamos a la escuela, vamos a la iglesia, en la familia, pues las comunicaciones se van interpretando. Entonces eso quiere decir que este análisis léxico-sintáctico ayuda al intérprete a determinar la variedad de significado que una palabra o un grupo de palabras puede tener, de tal manera que inclusive el idioma mismo registra sinónimos, ¿verdad? Que son palabras que a la base del concepto que el escritor o que el hablante mismo creó, porque no es que el escritor las haya creado, sino que es el hablante y el escritor lo único que hace es un registro de lo que los hablantes van creando, ¿no? Entonces hay palabras distintas, ¿verdad? Pero que llevan al mismo concepto, al mismo significado. Entonces hay maneras de revisar esto. Y nosotros aquí en el material hemos llamado el primer método para revisar estos significados. El primero, uno de ellos, estudiar las maneras en que una palabra se empleaba en otra literatura de la antigüedad. Usted va a encontrar a lo largo de su ministerio y de sus estudios y en mensajes que qué quiere decir una determinada palabra. Se fue tomada del hebreo, fue tomada del griego, fue tomada del arameo, fue tomada del idioma latín, fue tomada de esos idiomas antiguos. Entonces, ¿cómo es que cómo se usaba esa palabra y qué quiere decir en este momento, ¿verdad? La traducción al griego del Antiguo Testamento, que se conoce como la Septuaginta, justamente tiene ese registro de ese tipo de palabras, de vocablos empleados en ese momento. Entonces, esa es una manera para poder interpretar, ir a buscar qué significaba ese término, esa palabra en ese momento. Otro método es estudiar sinónimos, buscando puntos de comparación, obviamente, y no solo sinónimos, sino que como antónimos también, ¿verdad? Lo opuesto. Esa es otra manera de encontrar significado. Y otra manera es determinar el significado de una palabra a raíz de la raíz histórica de la palabra, que es lo que se conoce como la etimología. Veamos algunos ejemplos para ubicarnos, ¿verdad?, en este principio de interpretación de palabras. Por ejemplo, al pasar los años cambia el sentido de las palabras. Creo que esto, hermano, no se requiere mucho análisis. Y esto así pasa, ¿verdad? Usted mismo puede encontrar que durante su niñez, por ejemplo, o juventud, quizás algunos, ¿verdad? Que usábamos en su comunidad, en su vocabulario diario,
en su ambiente social, en su ambiente de iglesia, usted usaba palabras que hoy ya no se escuchan, ¿verdad? Ya están fuera de uso. Por ejemplo, nombres de medicinas, por ejemplo, tipos de medicinas, ¿verdad? Que comercialmente en un momento dado existieron y hoy ya no. Usted pregunta y ya seguramente ese componente químico que se usa para determinada condición de salud ya no tiene el mismo nombre, ya se usa otro nombre. Entonces, eso pasa en todas. Usted va y lee un periódico de hace 30 años, de hace 40 años, usted va a encontrar algunos términos, unas palabras que ya están en desuso, ¿verdad? Entonces, es importante que el intérprete también conozca esto, y si hay una palabra que no la asimila, entonces buscar el significado, ¿verdad? Porque seguramente ya hay significados equivalentes. Ya hay significados equivalentes, ¿verdad? Otro es, por ejemplo, pues debemos tomar en cuenta que el caso que estamos viendo de el cambio del sentido de la palabra, por ejemplo, se aplica en casos como caridad y amor, salud y salvación. De repente, usted va a hallar el término salvación como quien dice salud, ¿verdad? O usa el término salud, pero con la intencionalidad de la salvación. Usa el término caridad, pero con la intencionalidad del amor. Entonces, hay que ver no solo la palabra en sí, sino en el contexto en que está. Porque si nos vamos a revisar, es decir, interpretar el principio de interpretación de palabras no significa que bueno, obviamente puedo retomar una enseñanza a partir de una palabra, pero esa palabra nunca está aislada, está dentro de un contexto, yo puedo hacer eso, pero la invitación es a que yo vea esa palabra en el contexto donde se quiere emplear. Y ya dijimos, una palabra puede tener más de un significado y es preciso, lo que también hemos dicho, tomar en cuenta las palabras en el conjunto de la frase. Veamos algunos ejemplos de cómo una misma palabra puede aplicar en esto que decíamos, ¿verdad? En que hay que revisar qué quiere decir. Vaya a su Biblia y busque el libro de Gálatas. Vamos a ver Gálatas capítulo 1, versículo 23, y lo vamos a comparar con, quizás mejor vamos a Romanos, mejor para usar el texto bíblico de una manera más coordinada, ¿verdad? Vamos a Romanos capítulo 14, versículo 23. Usted dice, Romanos 14, 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Fíjese, estará hablando aquí del concepto que allá tenemos nosotros en el libro de Hebreo, ¿verdad? Después la fe, la certeza de lo que se espera. Estará hablando aquí la misma terminología de fe, porque aquí está hablando de comida, ¿verdad? Entonces, pues sí, es bien raro que alguien vaya a comer con fe, ¿verdad? Y decir, bueno, yo tengo fe que este alimento, que lo veo de esta manera, es tal cosa. No es lo que estoy viendo, no se refiere a eso. Aquí fe se está refiriendo a convicción, pongámosle el término convicción, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con convicción, ¿verdad? Porque entonces él viene hablando aquí, el contexto donde se encuentra este capítulo, este versículo, y a donde se encuentra esta palabra fe, está hablando de que yo debo de procurar como cristiano, no provocar a otros, ¿verdad? Con mis actuaciones, no provocarlos a desánimo, no provocarlos digamos, a confrontación en sus convicciones, en sus creencias. ¿No? Si me ve a mí actuando de una manera, aunque yo pueda hacer que diga, no, esto no me hace más ni menos en la comunión con el Señor, pero otro que probablemente cree de esa manera, pues entonces yo estaría sirviéndole de estorbo. Entonces aquí la palabra significa convicción. Ahora sí, regresemos, veamos Hechos capítulo 3,
Hechos capítulo 3, versículo 17 al 31. Hechos 3, 17 al 31. Dice, allí vamos a encontrar, 17, 31, 17, 31. Hechos 3, 17, 31. Dice el Señor allí, ¿verdad? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ya esta fe es otra terminología, y leámoslo con esa otra terminología. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando prueba, dando demostración a todos con haberle levantado de los muertos. Ese fe en esta circunstancia. Y ahora en Gálatas, veamos allí el libro de Gálatas 1:23, a qué se refiere el término con fe. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Es decir, ¿a qué se refiere la fe allí? Ahora predica la doctrina que en otro tiempo asolaba. Ahora predica la creencia que en otro tiempo asolaba. Entonces, mire, una misma palabra en diferentes momentos está significando otra idea. Lo mismo podemos encontrar aquí con gracia, ¿verdad? Que usted va, revise allí en los diferentes textos que aquí le están planteando y va a encontrar pues diferentes ideas que multiplican, digamos, no el verdadero significado, sino que multiplica la intencionalidad del escritor para comunicar una verdad, una idea que él quiere comunicar. Y aquí aparecen otros términos. Por ejemplo, son palabras que ya han variado, como veíamos al pasar los años. Por ejemplo, el término medroso. Medroso quiere decir miedoso, pero todavía se va a encontrar en algunas versiones bíblicas. ¿Y a qué se refiere? Bueno, se refiere a miedo. Veamos solo el Salmo 88, Jeremías 46:5. Vamos a ver. Jeremías 46:5. Lo tengo yo más cerca aquí en el texto bíblico, por eso voy a usar ese texto. 46:5 dice, ¿por qué los vi medrosos retrocediendo? ¿Por qué los vi medrosos retrocediendo? Sus valientes fueron deshechos y oyeron sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes, dice Jehová. Entonces, mire, en el mismo texto aparece el término miedo, pero le llama medrosos. Entonces, medroso es un miedoso. Pusilánime, vamos a encontrar esa palabra pusilánime con cobarde, tímido, falto de ánimo. Y así podemos encontrar varios términos, varias palabras que nos generan contenido que nosotros debemos revisar, conocer bien el significado para que en el momento de compartir el texto no tengamos o no introduzcamos, digamos así, o no planteemos en la mente del otro, porque estas terminologías son palabras, hermanos, que seguramente para más de algunos no son conocidas, ¿verdad? Bueno, cobarde, tímido, tal vez sí, pero no pusilánime. Pero un latrocinio, veleidoso, caliginoso, un alcázar, es mugrones, probablemente no sea como del común conocimiento. Entonces es importante que nosotros, al leer esto, ¿verdad? Y para poder interpretar el contexto y compartir la idea apegada a lo que el escritor dejó establecido, entonces vamos a echar mano de este principio de interpretación de palabras. Y quiero que veamos, para que usted ir cerrando esta presentación, pero igual que usted vaya a revisar, ¿verdad? Esta información. Tenemos
por ejemplo, otra palabra, restauración, restaurarles. En Gálatas 6.1, en Gálatas 6.1 vamos a encontrar la palabra de restauración. Dice 6.1, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, esta palabra, que aquí aparece, restaurarles, el redactor de esta información manifiesta que en el griego restauración se lee como catartizo y que esta palabra tiene varios significados en dos formas. Ajustar, poner en orden, eso es restaurar, ¿verdad? Digamos, uno dice, voy a restaurar este mueble. Entonces, ¿qué quiere decir? Seguramente hay una parte del mueble que no está ajustada, que no está como debe de estar en su funcionamiento, entonces se trabaja en eso y al final pues se llega a que haya una restauración de ese mueble, ¿verdad? Entonces hay esa interpretación. Y otra es usada en conexión con equipar a un hombre o habilitarlo para un propósito determinado. También, ¿verdad? La palabra catartizo es para la preparación de los barcos o el de preparar las ropas que alguien tiene que ponerse. Pero digamos nosotros, para nosotros es más fácil en el ambiente asimilarlo. Restaurar quiere decir como poner en orden. Si eso sería así, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ponerlo en orden con espíritu de mansedumbre. O sea, ponerlo en orden, porque a veces uno dice, voy a ajustar esto, pero lo voy a apretar. Bueno, si se requiere que se apriete algo, pues hombre, y si así con ese, al apretarlo, va a quedar en su justo funcionamiento o en su justa posición, pues obviamente habrá que hacer eso, ¿verdad? Por ejemplo, las tuercas que le dan fijeza, digamos, a los neumáticos, a las llantas o lo que nosotros conocemos como los rines. Entonces se pone las tuercas y obviamente se ajustan, se aprietan, ¿verdad? No pueden quedar flojas. Entonces, pero aquí el apóstol dice restaurarle, apretarlo, ajustarlo, ponerlo en orden con mansedumbre. A partir de eso es restaurar, ¿verdad? Luego, otro ejemplo, vamos a usar el ejemplo, el término tiempo. Cuando nosotros vemos el término tiempo, nos podemos, tiempo para nosotros, ¿verdad? En nuestro país, digamos, ¿verdad? Tiempo, segundos, minutos, días, meses, semanas, años, así lo medimos, ¿verdad? El tiempo. Casi nunca tenemos otro concepto de tiempo, ¿verdad? Y dice, mira, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en entregar tal cosa? ¿Cuánto tiempo vas a hacer tal cosa? ¿Cuánto tiempo te vas a tardar en tal cosa? ¿Verdad? Eso es lo que se podría manejar normalmente, ¿verdad? Pero es importante que nosotros tengamos esa consideración de interpretar no solo con el común o con el concepto establecido que nosotros ya tenemos, sino que veamos aquí en el texto bíblico. Uno, vamos a hablar, tiempo puede llamársele cronos, que significa medición. O sea, crono es medición. El cronos es una medición. Y lo podemos encontrar, por ejemplo, podemos medir, como les decía, en años, ¿verdad? Puede uno, es decir, vaya, digamos, y comparar, bueno, cuando tengas la edad tal, entonces vas a poder obtener, digamos, licencia para manejar vehículos, ¿verdad? Miren, 7:23 de Hechos, capítulo 7, versículo 23 de Hechos dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, aquí
el tiempo es edad, y la edad está, en el caso de nosotros, registrada, la tenemos registrada en años, ¿verdad? En cambio, la edad de los niños, de los recién nacidos, se registra de diferente manera, ¿verdad? Un recién nacido va a pasar, va a la clínica y le preguntan, y le registran, tiene tantos días de nacido, ¿verdad? Luego que ya avanzó en tiempo, dice, tiene tantos meses de nacido. Cuando cumpla 6 meses, tráigalo para la vacuna, por ejemplo. Van midiendo, ya una vez cumple un año, ya el primer año ya va casi normalmente con los años midiendo su edad. Entonces, hay una manera de medir el tiempo y aquí podemos verlo de manera literal, ¿verdad? Sin inventar nada. También está lo que se conoce como el kairos. ¿Y a qué se refiere el uso de la palabra kairos en el sentido de tiempo? Dice cuando algo es oportuno. Veamos aquí mismo, Hechos 7:17. Hechos 7:17 dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. ¿Cuánto tiempo esperó la promesa Abraham? ¿Cuánto tiempo el pueblo de Israel esperó para que ellos pudieran asimilar el tiempo que Dios usó, digamos, para establecer esa promesa? A Abraham le habían hecho una promesa. Dios se la expresó, pero como el concepto de Abraham de tiempo era distinto, el concepto de Abraham era cronos, y aquí estaba empleado de otra manera, entonces dice el escritor del texto en Hechos, cuando se acercaba el tiempo de la promesa. Bueno, una vez cumplido la promesa, entonces sí ya se puede registrar, digamos, el cronos, pero mientras solo son expresados el kairos, ¿verdad? Es antes del tiempo, si todavía no es el momento. También se le llama sazones, ¿verdad? Tiempos cronos, sazones kairos, ¿verdad? Sazones entendido como digamos, ese espacio en el cual se está esperando, en el cual algo sucederá, pero que no se tiene registrado, no se tiene medido, sino que se tiene expresado, porque justamente eso es lo que hizo Dios con Abraham, ¿verdad? Expresarle algo, y ese ofrecimiento lo que tenía que hacer era nada más retenerse y mantenerse en la espera, pero no era una espera, no, distinto es cuando nos dicen, vaya, cuando cumplas, lo que decía el ejemplo, cuando cumplas tal edad, entonces vamos a ir a hacer ese trámite. Entonces ya la persona ya no está, puede medir, dice, bueno, de aquí, de lo que hoy me dicen al momento de ir a hacer el trámite, van a pasar tantos días, tantas semanas, tantas horas, o meses, o años, habrá algo. Pero ese tiempo allí, como no se ha todavía medido, se tiene una idea, ¿verdad? Pero puede ser un día más, un día menos, unas horas más, unas horas menos. Entonces, el concepto de cronos es distinto. Veamos qué dice Mateo 8:29. Mateo 8:29. Busque ahí en lo que usted está buscándolo. Yo leo aquí Mateo 8:29. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Quiénes les estaban hablando ahí? ¿Quiénes estaban expresando así? Dice que quienes estaban expresando así eran unos endemoniados, pero en realidad no eran no eran los, digamos, las personas que tenían a los demonios los que estaban en realidad haciendo esa pregunta, sino que eran los demonios mismos. ¿Y a qué se refiere
ese tormento antes de tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Bueno, el tiempo final, cuando el Señor va a encarcelar, digamos, en un determinado lugar a Satanás y a todos sus demonios para tormento eterno. Entonces, a eso se refieren ellos. Por eso ha venido acá para atormentarnos antes de tiempo. ¿Cuál tiempo? Aquí no es un tiempo cronos, es un tiempo kairos, porque no es el momento todavía. Por eso ellos le dicen, va, vienes a atormentarnos antes de tiempo. O sea, ¿de cuál tiempo? Alguien podría decir, bueno, quiere decir que se adelantó, digamos, un mes, un año, 5 años, 50 años. No, no se sabe cuánto tiempo. Fíjense ya, de esta pregunta a la fecha, tenemos que 2000 años. Y ellos siguen, no ha sido todavía el tiempo. No ha sido todavía el tiempo, que no sabemos, solo Dios lo sabe en qué momento es que va a arrancar ya los eventos finales para poder definir ese momento determinado. Y luego, entonces podemos encontrar también otro ejemplo de Kairos en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 56. 12:56, en lo que usted lo busca, 12:56 dice, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Ahora, ¿a qué tiempo se refiere el Señor? Al tiempo que Él está anunciando, ¿verdad? Al tiempo que Él está planteando a estas personas que se la llevan, que obviamente no es que se la llevaban, ¿verdad? Sino que obviamente tenían unas competencias, digamos, de un conocimiento del, de la escritura, un conocimiento de la comunicación de Dios a través de su formación, digamos, en el conocimiento de Dios, en su formación, conocimiento de la Torá, etcétera. Pero, ¿qué les dice? Ustedes, con su experiencia, digamos, espiritual, ¿verdad? O con su experiencia de vida diaria, de vida común también, ustedes pueden pronosticar o pueden, digamos, expresar qué está pasando o qué viene, pero no se percata de que hoy, qué es lo que está ocurriendo, sino que se están haciendo, digamos, los desentendidos, los que no saben, los que quieren interpretar, a eso se refiere esta expresión de Lucas. Ya vimos en Hechos 7:17. Y el otro término que se usa para tiempo está en otro término, otra terminología, que es ayón. Y ya esta es usada para referirse a los tiempos eternos. Mire Mateo 12:32. Vamos a ir a Mateo 12:32. Luego vamos a ir a Hebreos 7:17. Cuando vamos a Mateo 12:32 dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, ¿qué siglo era este al que se refiere el texto? Literalmente, siglo I. El venidero, obviamente, es el siglo II. Hoy, ¿en qué siglo estamos? Siglo XXI. Por lo tanto, aquí, cuando él usó este término, ni en este siglo ni en el venidero, no, el tiempo al que se está refiriendo no es cronos, ¿verdad? Ni siquiera es kairos, sino es un tiempo eternamente. No le será perdonado nunca, ¿verdad? Que es un término absoluto. Es un adverbio absoluto, ¿verdad? De tiempo, nunca. Pero en lugar de usar y decir no se le ha perdonado nunca, él hace un uso de un lenguaje metafórico, un lenguaje figurado, y le dice no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Como quien dice, pues nunca va a pasar eso, pero no se los expresa de esa manera. Mire qué dice Hebreos 7:17 para encontrar otra introducción de la eternidad
en el texto bíblico. Hebreos 7, 17. Dice Hebreos 7, 17. Búsquelo allí porque es importante y que usted lo registre. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Quizá aquí es más fácil entender para nosotros el siempre, ¿verdad? Que es constancia. Entonces, aquí siempre está referido a eternidad. Es decir, tú eres sacerdote para la eternidad. Está refiriendo a Jesús, ¿verdad? Que lo está refiriéndose al sacerdocio de Melquisedec, que aparece ya en el libro de Génesis, y que dice el libro sin genealogía, sin madre, dice aquí el versículo 3 del 7, sin padre, que ni tiene principios de días ni fin de días. Entonces, sin hay hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, aquí el 17, pues se da testimonio de él, de Jesús. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Está refiriéndose a eternidad. Y en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17, también podemos leer, vaya, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuánto es para siempre? Permanecerá eternamente porque tendrá vida eterna. Entonces, mire, una misma palabra, cómo puede en diferentes momentos, contextos, intencionalidades del que comunica, tener diferentes significados. Perdonar también es un significado, se encuentra varias veces en el Antiguo Testamento y pues significa, perdonar significa rociar y significa verter. Verter es igual, verter es lo que nosotros decimos, echa agua, digamos, echemos agua, eso es verter, eso es verter. Pero son términos que no los usamos, ¿verdad? Pero significa también rociar, aunque significa también para la remisión de pecados, que se traduce como perdón, aunque el término significa liberación, puede significar perdón, puede ser salah o puede, ahí es rociar y ahí es verter, pero puede afesis, que significa despido, significa liberación, ¿verdad? Es decir, yo te perdono. Puede traducirse como, vaya, yo te libero de la culpa, yo te libero de la ofensa, yo te libero de la responsabilidad de haber hecho esa acción, digamos, haber dicho eso. Entonces, también significa perdonar. Y lo podemos encontrar, por ejemplo, en Marcos 1:4, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 4. Vamos a encontrar este término de perdonar. Veamos. Marcos 1:4. Dice el Señor en su palabra, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Verdad? Entonces, y bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. ¿Qué terminología usa aquí? Afesis, despido, liberación, para liberar de los pecados, para liberar de pecados. Mire cómo eso es remisión también, ¿verdad? Vea Lucas 1:77. Vamos a ver Lucas 1:77. Dice Lucas 1:77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Ahí ¿a qué se refiere? Para liberación de sus pecados. Para despedir a los pecados, para quitar los pecados. Entonces, esa es la terminología afesis.
Y otro término que creo que es bastante conocido en nuestro ambiente, o por lo menos escuchado, ¿verdad? El término de paz, que es el shalom. Pero este shalom es una terminología bastante amplia, no solo es el término de paz que nosotros tenemos, que paz igual tranquilidad, paz igual no problemas, sino es algo integral, dice integridad, bienestar, salud. Es una raíz del idioma semítico, ¿verdad? Que es usada, pero que es un término que engloba más información. El uso de shalom es frecuente, ¿verdad? Es frecuente, y su gama semántica variada, es decir, su gama de significados es variada. Desde las dos primeras ocasiones que se usa el término en Génesis, se puede constatar este hecho. Veamos Génesis 15:15. Veamos Génesis 15:15 para encontrarle sentido a lo que aquí está expresando la persona que ha redactado este material. Génesis 15:15 dice: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Es decir, vendrás a tus padres tranquilo, a gusto, despreocupado. Ese es un término, ¿verdad? De shalom. Pero también es otro término: estar, tener, vivir pacífico. E Irene aparece en cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Se traduce como paz. Y vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo se menciona esto. Mire qué dice Mateo 10. Mateo 10:34. Mateo 10:34 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Por qué? No penséis que he venido a la tierra a traer, a ser pacífico, a traer tranquilidad, sino, le dice al contrario, sino espada, entendido la espada como pleito, como confrontación, como guerra, ¿verdad? Entonces, esa paz 10:34, ¿verdad? De la que estamos hablando, significa pacifismo. Aquí en este término, aunque aquí dice él, no he venido a traer pacifismo, he traído a traer lo contrario de paz, en este caso es guerra, ¿verdad? Así lo ha empleado él. Veamos Romanos 14:19. Romanos 14:19. A ver qué nos dice Romanos 14:19. Dice Romanos: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos lo que contribuye a lo pacífico, porque eso pacífico genera que haya un crecimiento, una edificación. También se refiere a cuando esa paz será entre naciones. Mire qué dice Lucas 14:32. Lucas 14:32. Vamos a ver, Lucas 14:32. Dice: y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Es decir, no quiere guerra, le manda el Irene, ¿verdad? Expresarle que lo que quiere es paz. Hechos 12:20. Vamos, que dice Hechos 12:20. Dice Hechos 12:20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz. O sea, ¿qué no tenían? No tenían ambiente pacífico, estaban en pleito. Entonces, ¿qué pedían? Pedían volver a un ambiente pacífico, pedían paz. Amistad, ahí mismo en Hechos 15:33. Vamos, ¿qué dice Hechos 15:33? Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, ¿verdad? Si estaban entre hermanos,
fueron despedidos en paz, es decir, en amistad. Así fueron despedidos. Y así podemos encontrar que esta Irene significa ausencia de agresión, que significa las relaciones armónicas entre Dios y el hombre conseguidas mediante el Evangelio. Ya que estamos en Hechos, mire que dice Hechos 10:36, para que asimilemos las relaciones armónicas entre Dios y el hombre. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Entonces está expresando el escritor que esa paz se refiere a relaciones armónicas entre Dios y el hombre a través de Jesucristo, a través del Evangelio anunciado. También se refiere Irene a la conciencia de reposo. El Dios de paz es utilizado en Romanos 15:33. Veamos Romanos 15:33, anunciado 15:33, dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Ese es el Dios al que se está refiriendo el escritor del texto, ¿verdad? Solo permítame, vamos a corregir algo aquí ahorita. A ver, aquí, haciendo algo. Hoy sí ya lo corregimos. Entonces ahora sigamos en esto. Entonces, vamos a continuar y estamos con esta terminología de paz, de Irene. Y finalmente, pues, vamos a ver el bienaventurado. El término bienaventurado comunica básicamente la prosperidad o felicidad que experimentan los que son favorecidos, bendecidos por alguien superior. Y este término lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio 33. Deuteronomio 33, versículo 29. Deuteronomio 33, 29 dice, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. ¿Qué quiere decirle aquí, verdad? Le está diciendo el Señor que está usando favorecimiento con el favorecido, tú, oh Israel, y mire todo el favorecimiento que le está dando, ¿verdad? Y pues, vamos, en la mayoría de pasajes, quien otorga el favor es Dios mismo. Bienaventurado todo Israel. La persona bienaventurada no siempre goza de una situación feliz. Porque mire, dice el Job, bien, he aquí bienaventurado, he aquí favorecido, es el hombre aquí prosperado, es el hombre a quien Dios castiga. Entonces alguien puede decir, mire, qué felicidad, qué prosperidad va a tener alguien que está recibiendo un castigo. Bueno, entonces ahí viene el término del intérprete, ¿verdad? Que asimila y que dice, bueno, Dios lo está castigando, porque está corrigiéndolo, pero en realidad la corrección, aunque es dolorosa, pero implica sanidad, implica un favor de Dios, implica una felicidad posterior, cuando ya la condición en la que había caído sea superada a través de la corrección, entonces va a volver en armonía con Dios y esa armonía obviamente implica felicidad, ¿verdad? Esa armonía implica un beneficio para esta persona. Y pues el bienaventurado también que lo tenemos como macarizo, el bienaventurado que lo tenemos que es proveniente del griego, que es macarizo, de una raíz mac, que significa grande o largo, allá también en macros, largo, mecos, longitud, y de ahí denota también pronunciar feliz, bienaventurado. Mire, por ejemplo, en Lucas 1:48, veamos Lucas, el Evangelio de Lucas,
1:48. Vamos a ver qué quiere decirnos aquí Lucas 1:48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, porque he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada por todas las generaciones. Me dirán que se es feliz por todas las generaciones. A eso se refiere Macarizo en este texto, ¿verdad? Lucas 1:48. Y también lo podemos encontrar en la carta del apóstol Santiago, en capítulo 5, versículo 11. He aquí tenemos bienaventurados a los que sufren. Mire la expresión, ¿verdad? Significa pues lo que estábamos viendo aquí con el término hebreo de prosperidad o de felicidad también. Y pues esto es lo que en Gálatas 4:15 también implica satisfacción, la bienaventuranza. Los creyentes de Galacia se habían tenido por felices cuando oyeron y recibieron el evangelio. Así es que, hermanos, esto es lo que podríamos conversar sobre el término, el principio de interpretación de palabras. Bendiciones a cada uno de ustedes y pues Dios permita que en unos también espacios aquí de nuestra aula vamos a tener el otro principio que les mencionaba al inicio de esta grabación. Dios les bendiga, hermanos, y seguimos en contacto.